Te notas más cansado de lo normal, no paras de resfriarte, te han salido llagas, puede que tengas las defensas bajas y aquí la alimentación tiene mucho que ver. Por eso te cuento qué alimentos son buenos para subir rápidamente tus defensas. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y a que me sigáis en Instagram y en TikTok. Bueno, ¿cómo van esas defensas por aquí? En primer lugar, quiero destacar que los alimentos no son exactamente medicinas, pero muchos de ellos tienen nutrientes básicos que nos ayudan a mantener nuestro organismo en buen estado. Por ejemplo, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Puedes evitar que caigas más veces enferma, te puede ayudar a reducir los síntomas de resfriados, de gripes y otras enfermedades que nos afectan especialmente en invierno. Es súper importante que conozcas que cada alimento tiene diferentes nutrientes y que por tanto la alimentación equilibrada es una alimentación que nos va a asegurar un balance positivo de todos esos grupos de alimentos en nuestro cuerpo. Y estos serían algunos de ellos. El ajo. El ajo destaca porque tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngico y previene los resfriados y combate la fiebre. Los arándanos tienen un compuesto flavonoide conocido como antocianina que le da su color oscuro y le da propiedades antioxidantes y protectoras. Un estudio, por ejemplo, demostró que las personas que tomaban habitualmente eran menos propensas a tener infecciones respiratorias y resfriados. Las almendras, la vitamina E que contienen es clave para un sistema inmunológico saludable. Unas 46 almendras crudas con piel van a proveernos casi el total de la dosis diaria recomendada de vitamina E. Por ejemplo, el brócoli nos aporta numerosos minerales, vitaminas, entre las que destacamos la A, la C, la E, además antioxidante y tiene fibra. La mejor manera de obtener todos sus nutrientes es cocerlo lo mínimo posible o incluso tomarlo crudo. Los limones, las naranjas, los pomelos, las mandarinas, todos ellos nos estimulan, gracias a la vitamina C que contienen, la producción de glóbulos blancos, que son claves para combatir infecciones. Son especialmente recomendados para evitar esos resfriados. El jengibre nos combate inflamaciones como la de garganta y también es un paliativo contra las náuseas. Tiene propiedades que combaten el colesterol, según recientes estudios realizados en animales. El kiwi contiene folato, potasio, vitamina K, vitamina C, que nos estimula los glóbulos blancos nuevamente para combatir las infecciones. Los pescados ricos en omega 3, como son el salmón, el atún, nos pueden ayudar a combatir la artritis reumatoide, una dolencia que ocurre porque el sistema inmune ataca de forma inexplicable a una parte sana de nuestro cuerpo. El pimiento rojo es una de las hortalizas más ricas en vitamina C. Otra importante aportación que nos hace al organismo es que tiene también beta-carotenos, que son muy recomendables para nuestra salud ocular y la salud de nuestra piel. También se recomienda elegir alimentos que contengan probióticos, es decir, bacterias que tienen efectos beneficiosos sobre nuestro sistema inmune. Los encuentras en algunos yogures, en quesos como la mozzarella, queso Gouda, kéfir, kombucha. En cuanto a la vitamina D, aunque podemos ingerir alimentos que la contengan, ideal es que tomes el sol 30 minutitos al día para así poder obtenerla del sol. Importante que estés calmado, que no te estreses, porque el estrés es un factor determinante que afecta la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Por otra parte, y como último consejo, mantente bien hidratado, porque uno de sus beneficios es que nos va a ayudar a conservar la hidratación en la mucosa y esta es la barrera que se encuentra el virus en primer lugar. Como veis, son muchos los alimentos que puedes consumir, están riquísimos, muy variados, pero me gustaría que me dejarais en comentarios qué otros incluiríais y os espero en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, manita hacia arriba, chao.